Y ahora, como vamos a trabajar con una aplicación de escritorio, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con una aplicación de Windows Forms, ¿ya? Si lo quieren buscar después, yo coloco aquí el lenguaje, que es C Sharp, el tipo de escritorio, o sea, la plataforma, ¿ya? Aquí, entonces le digo Windows, y después todo el tipo de proyecto yo le digo escritorio, y ahí aparece entonces aplicación de Windows Forms, le doy clic en siguiente, y aquí le coloco el nombre, entonces vamos a decir Socket Cliente versión 5. Guión 251, que es la última entonces que vamos a hacer de esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear, nos fijamos entonces que aquí cambia la forma de trabajo, porque aquí trabajamos con ventanas, y lo primero que vamos a hacer entonces es crear un nuevo, una nueva clase. Entonces voy a crear una clase llamada conexión, y la clase conexión la vamos a utilizar para, igual que en el servidor, crear la conexión con el servidor. Ya entonces vamos a tener una clase dedicada a conectarse con el servidor. Esto no es una conexión a la base de datos, sino que es una conexión al servidor, ya a través del socket. Entonces aquí necesito el system text, necesito el using system net y using system net sockets. Ahora, dentro de la clase, dije que íbamos a crear entonces el IP host entry. Vamos a crear también el IP address. El IP endpoint. Y vamos a crear entonces un socket que le vamos a llamar enviador. Vamos a crear el constructor de la clase, que lo vamos a dejar vacío. Y también vamos a crear entonces un método llamado conectar. Entonces host es igual a dns.getHostEntry. Le damos la IP, localhost, el IP address, que va a ser con 0, y vamos a colocar entonces el local endpoint, va a ser igual a new IP endpoint. Le damos la dirección, IP address y el puerto que dijimos iba a ser el 13500. Y por último, el socket. Entonces decimos es igual a new socket. Y colocamos la IP, el socket type y el protocol type. Y luego entonces decimos enviador.connect y le conectamos entonces el local EP. Luego vamos a crear entonces un método para enviar. Vamos a decir public void send. Esto va a recibir el mensaje como un string. Hacemos el try. Vamos a decir byte es igual a encoding.ascii.getBytes. Y tenemos entonces el mensaje más el carácter de término de mensaje. .send y enviamos entonces el mensaje. Luego colocamos el catch
Y luego colocamos entonces el método para recibir. Vamos a hacer que el método recibir retorne un string, que aquí lo que vamos a hacer entonces es recibir el mensaje y luego lo vamos a retornar para los demás métodos que van a ir pidiendo los datos. Entonces vamos a decir ahora try, dentro del try vamos a decir string data es igual null, una regla de byte, null, y vamos a crear entonces un while después del while entonces colocamos data es igual a data.replace y reemplazamos entonces el eof por vacío. Con eso eliminamos entonces ese carácter y por último retornamos data. Y en el catch vamos a colocar entonces el exception e y retornamos entonces vacío en el caso que haya algún error. Y por último tenemos el método desconectar, donde hacemos las líneas de código normales para poder desconectarnos del servidor, ¿ya? Entonces ahí tenemos la clase conexión, la cual va a tener entonces sus atributos, va a tener su constructor, va a tener el método conectar, ¿ya? Para poder conectarnos al servidor, un método para enviar un mensaje, un método para recibir mensajes y un método para desconectar del servidor. Con eso, entonces ahora vamos a ir construyendo los demás elementos. Voy a crear ahora la pantalla principal, que va a ser el form 1. En este form 1 voy a hacer algo súper sencillo. Voy a agregar desde el cuadro de herramientas una caja de texto. Entonces voy a agregar un text box ahí y voy a agregar un botón. Lo vamos a hacer bien sencillo. Entonces en esta ventana voy a cambiarle el nombre a eso. Por esto arriba. El nombre a esto lo voy a dejar ahí como txtnick. Aquí recordemos entonces que el usuario cuando recién parte tiene que enviar su nick, ¿ya? Y el botón vamos a hacer btn conectar. Y acá abajo le vamos a colocar que el texto entonces sea conectar. Entonces si yo iniciara esto, veríamos ahora una pantalla tal cual como está ahí, con simplemente el elemento para poder conectar, ¿ya? Ahí. Voy a crear entonces las otras dos pantallas que necesito, pero las voy a trabajar después. Entonces voy a agregar ahora un nuevo formulario de Windows Forms y le voy a llamar a esto selección y voy a agregar un segundo formulario. Vamos a tener tres pantallas nomás. Un segundo formulario, el cual voy a llamar chat.
Entonces, mi programa va a tener tres pantallas: la pantalla de inicio, la pantalla de selección y la pantalla chat. En la pantalla de inicio, que es esta que está aquí, vamos a irnos al código. Y en el código vamos a trabajar entonces con algunos atributos. Voy a crear un hilo. Voy a crear también un diccionario, string y chat. Entonces, ¿qué es lo que voy a guardar en el diccionario? En el diccionario lo que voy a guardar es la llave. Como llave va a quedar el nick del usuario, ¿ya? Y el objeto que quiero guardar va a ser un objeto de chat, es decir, va a ser una ventana de estas que está aquí. Yo las voy a guardar dentro del diccionario. Luego, en el constructor, vamos a decir control.check for illegal. Ahí está. Lo que hace esto, que yo no sé si creo que les comentaba en algún minuto, que desde un hilo principal, o sea, perdón, de un hilo secundario, yo no puedo controlar los elementos de un hilo principal. Eso quiere decir que si yo tengo un hilo, ya que el hilo principal es el que maneja la interfaz, y luego tengo un hilo secundario, que es el que va a manejar, por ejemplo, los mensajes que se reciben, ese hilo secundario no puede modificar lo que está en la interfaz gráfica, ¿ya? Técnicamente debiésemos utilizar otras formas de poder hacer eso, ¿ya? Pero que son más engorrosas y se dan mucha más vuelta. Pero yo por ahora lo estoy haciendo bastante sencillo. Por lo tanto, coloqué esto en false. Esto, al colocar en false, permite que los hilos secundarios controlen la interfaz gráfica. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo. O en realidad, lo que permite es que un hilo controle los elementos de otro hilo. Ese es el detalle. Y acá me faltó crear un public conexión con. Entonces voy a decir que con es igual a new connection. Vamos a decir con.conectar y vamos a decir que rec es igual a new thread. Ya. Lo que pasa aquí es que la clase tiene que estar pública. Recibir es un método que todavía no existe, así que lo vamos a crear. Ya. Voy a hacer lo siguiente. Cuando quiero crear un método para este botón, para que al presionarlo haga algo, lo que hago en C# es lo siguiente. Hago un doble clic sobre el botón y se genera automáticamente el método para que yo pueda colocar el código, ¿ya? Entonces, voy a colocar aquí if, voy a hacer una validación txt nick.text es distinto de vacío. Fíjense cómo en C# yo puedo comparar dos strings directamente usando el igual o el distinto. No necesito un método para hacerlo. Con .send entonces va a ser el txt nick.text. El mensaje es igual a con.receive. Vamos a recibir un mensaje. Y eso vamos a preguntar entonces si el mensaje es igual a conectado. Ya voy a explicar todo lo que estoy haciendo. Entonces voy a crear una ventana de selección, es decir, una de las ventanas secundarias. A esa ventana yo le voy a enviar txtnick.text, el diccionario y la conexión. Me va a arrojar un error por ahora porque hay que modificar ese constructor, pero ya lo vamos a modificar. s.show y rec.start. Y luego en el else vamos a decir messagebox.show error de conexión.
Los message box son equivalentes a un JOption pane, es decir, son el elemento que me permite mostrar un mensaje por pantalla dentro de un ambiente con ventanas en C#, dentro de formularios. Entonces aquí yo voy a decir, escriba Sonic. Voy a crear el método recibir. Voy a recibir. Y aquí vamos a hacer un while true, lo vamos a tener dentro de un hilo. Y vamos a decir string msg es igual a con.receive. Vamos a tener un arreglo de strings que vamos a llamar msg.split. Vamos a dividir por el guión y vamos a crear entonces una ventana de chat. Vamos a recibirlo desde el diccionario. Y luego entonces le agregamos el mensaje. Hay muchos elementos que faltan aquí y que a lo mejor son un poco complejos de ver porque está todo por separado. No es como en el otro que es una, ¿cómo se llama? Que es una clase donde yo escribo todo el código, sino que estoy haciendo una ventana, de repente se ve un poco más complejo entender el código, pero es más de lo mismo. Y lo único que voy a hacer ahora es que en la ventana voy a ir al evento. Aquí están los eventos, ¿ya? Como por ejemplo el mouse click, el doble clic, el clic derecho, ¿ya? El presionar un enter, y voy a elegir el form closing para darle un evento. Lo que vamos a hacer aquí entonces es decir con.send y desconectar. Voy a ir colocando el código en todas las ventanas y luego entonces voy a ir explicando parte por parte qué hace cada una de ellas. Luego en la ventana de selección voy a crear nuevamente un text box y voy a crear nuevamente un botón. Ya lo vamos a colocar acá. Vamos a hacer una pantalla chiquitita. Y a esto entonces le vamos a llamar txt amigo. Y el botón, vamos a colocar btn chatear. Y en el texto le voy a colocar chatear. Ahí. Vamos a crear entonces el código para eso. Le hago doble clic al botón. Al hacerle un doble clic al botón se genera automáticamente el método que trabaja con este, ¿cierto? Que cuando yo le hago un clic, entonces se ejecuta ese método. Vamos a crear aquí algunos atributos. Vamos a decir string nick. Vamos a crear un diccionario de tipo string y chat llamado d y la conexión con. Luego, en el constructor lo vamos a modificar para que reciba entonces el nick del usuario, para que reciba un diccionario de tipo string y chat, y para que reciba un objeto de conexión. This.nick es igual a nick, this.d es igual a d, y this.con va a ser igual a con. Con eso inicializamos entonces todos los atributos. En el método vamos a tener entonces si txt amigo.text es distinto de vacío, entonces vamos a crear una ventana de chat, c es igual a new chat. Le vamos a enviar el nick, vamos a enviar el txt amigo.text y this.con. Vamos a decir c.show y agregamos al diccionario entonces el elemento txt
amigo.text, C. Y en el else vamos a colocar un messagebox.show. Y vamos a colocar entonces, escriba el nick del amigo. Y por último, vamos a crear la ventana de chat. Como les digo, voy a explicar todo lo que estoy haciendo. Por ahora no tiene mucho sentido si no han visto todo completo y funcionando. Pero voy a ir explicándolo a medida que avanzamos. Entonces ahora voy a agregar un label aquí. Voy a agregar una caja de texto. Voy a agregar después otra caja de texto. No, otra caja de texto. Y voy a agregar un botón. Por acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar en este texto, en este label, le voy a llamar LBL chateando. Y el texto de eso va a decir chateando con. Vamos a cambiar el tamaño. Ahí. Eso me parece mejor. Y ahora vamos a tomar esta caja de texto. Le voy a llamar txt chat. Y vamos a hacerle la propiedad multiline, la vamos a dejar en true. Eso permite que ya no sea solamente hacia el lado, sino que también sea hacia abajo. Entonces vamos a tener una ventana de esta manera y vamos a alinear esto acá. Entonces, además, esa ventana la vamos a dejar como read only. Read only va a ser true. Esto no es necesario, solamente para que sea un poquito más producido. Y el enable lo vamos a dejar en false. Y aquí yo, de puro mono nomás, voy a colocar que el fondo sea blanco. Y voy a checar ahí un poquito la pantalla. Este botón, entonces, va a ser el btn enviar. Los nombres son totalmente arbitrarios, o sea, cada uno puede escribir lo que quiera. Voy a colocar simplemente ese simbolito, que es como el simbolito de enviar. Voy a estirar ahora esta ventana por acá, esa cajita de texto para allá. Y esta última caja de texto, entonces, le voy a llamar txt mensaje. Entonces, tengo construida ahora la ventana en la que se va a ir viendo el chat. Aquí es donde el chat va a estar trabajando. Entonces, cada vez que yo abra un chat, se va a abrir una ventana como esta. Y vamos a hacer algo equivalente a lo que ocurre con o WhatsApp, o si chatean por Instagram, o lo que sea. El tema es que básicamente es siempre la misma ventana, solamente que se crean instancias distintas de la misma ventana. ¿Cómo debiésemos usarlo siempre? Ya, es decir, esto es una clase y como buena clase podemos crear objetos a partir de ella. Por lo tanto, yo puedo darle todas las atribuciones que yo necesite y luego crear tantas de estas pantallas como yo quiera. ¿Ya? Ahora vamos a ir al código de la pantalla, al código de esta pantalla. Voy a hacer un clic en el botón y acá voy a crear entonces los atributos básicos: string nick, string amigo y conexión con. En internet component vamos a, el chat va a recibir entonces también el nick, el amigo y la conexión. Voy a ir explicando todo lo que está ocurriendo a medida que avancemos. Nick this.amigo es igual a amigo y this.con es igual a con, y luego lbl chateando.text más igual this.amigo. Ahora en el botón voy a tener entonces
una validación if txt mensaje.text. Si el mensaje que estoy escribiendo es vacío, o sea, es distinto de vacío, entonces this.con, vamos a enviar el mensaje, this.amigo, más el guión, más txt mensaje.text. txt.text más igual this.nick mensaje.text, y le vamos a agregar también un backslash r y un backslash n, que son un retorno de carro. Esto es un retorno de carro y eso es un salto de línea, ¿ya? txt mensaje.text lo vamos a hacer vacío para que pueda escribir un nuevo mensaje. Y por último, creamos el último método que nos estaba faltando, que era el void agregar. String mensaje. chat.text más igual mensaje, y le agregamos también entonces el retorno de carro y el salto de línea. A ver, quiero que lo vean funcionando primero antes de entrar a explicar. Yo sé que me dio un montón de vueltas y tienen que haber quedado más mareados que subir saltagada, pero vamos a verlo funcionando primero para que podamos trabajar con todo. A ver, aquí me ocurrió un error al ejecutarlo. Ah, no, ahí está. Entonces, yo acá tengo el servidor y aquí lo que voy a hacer entonces es escribir mi nick. ¿Cómo me llamo yo? No, por ejemplo, me llamo Juanito y presiono conectar. Al abrirse la segunda pantalla, significa que estamos conectados con el servidor, ¿ya? Y lo que tengo que escribir aquí es el nombre de la persona con la cual yo quiero chatear. Entonces, en este caso, voy nuevamente a abrir el proyecto, lo voy a ir dos veces. Entonces, ahora yo me voy a llamar Pedrito, ¿ya? Y supongamos que aquí Juanito entonces quiere hablar con Pedrito y se abre la ventana entonces para chatear con Pedrito. Y acá Pedrito quiere chatear con Juanito. Entonces escribimos acá y se abre entonces, aquí este es Pedrito hablando con Juanito y este es Juanito hablando con Pedrito. ¿Qué es lo que ocurriría cuando dos personas tienen cada uno la ventana abierta de su amigo, ¿cierto? En un mensaje. Entonces, veamos si es que funciona, no sé si me manda algún error. Si yo escribo hola, fíjense ahora cómo aparece en mi pantalla hola y también en la de mi compañero. Entonces aquí yo saludo, ¿cierto? Y automáticamente voy recibiendo el mensaje del otro lado. Y fíjense cómo en el servidor me va enviando, Juanito le envió a Pedrito el mensaje hola y Pedrito le envió a Juanito el mensaje buena, buena. ¿Ya? Eso es lo que estamos creando. Ahora yo podría, veamos si funciona, que no haya mandado ningún error, podríamos colocar, por ejemplo, a Dieguito, se conecta y Dieguito quiere hablar con Juanito también. Entonces abrimos la ventana y ahora lo que tendría que ocurrir acá es que Juanito quiere hablar con Dieguito. Entonces ponemos chatear. Entonces ahora tenemos tres personas, Pedrito hablando con Juanito, Dieguito hablando con Juanito y Pedrito hablando con, perdón, Juanito hablando con Pedrito y con Dieguito. Entonces aquí enviamos un mensaje y ya, aquí tengo un error porque ese mensaje debiese haber aparecido acá, ¿ya? Eso lo vamos a revisar, pero primero les voy a explicar el detalle, porque ahora lo que debiese ocurrir es que los mensajes se envían, ¿ya? Entonces, este mensaje no me está llegando acá. Algún error tengo. Cuando trabajo con dos personas, no hay ningún problema. Cuando se agrega una tercera, hay algún error. De hecho, si se fijan, los siguientes mensajes no aparecieron. Ahora, yo no sé si envío acá, si seguirán enviando esos mensajes. No.
ahí deja de funcionar cuando se conecta un tercero. Vamos a revisar entonces qué es lo que pasa, pero por ahora lo que me interesa es poder entender, ahora que ya vieron cómo funciona, quiero que trabajemos entonces en la parte del entendimiento del software. ¿Qué es lo que está ocurriendo en cada una de las pantallas? ¿Ya? Imagino que al verlo, a lo mejor se clarificó un poco la forma de trabajo. La primera ventana, cuando yo lo ejecuto, a ver, voy a correr el servidor para poder abrir las ventanas y que lo vayan viendo. Entonces, cuando yo abro el programa, se ejecuta esta ventana que está aquí, ¿ya? Esa ventana que está ahí. Esa ventana, lo primero que hace es absolutamente nada cuando parte, porque como es ventana, siempre está esperando en los eventos, es decir, está esperando que el usuario haga algo. Pero lo que sí ocurre es que se crea un hilo, ¿ya? Estoy creando un hilo, estoy creando un diccionario y estoy creando una conexión, ¿ya? ¿Por qué estoy creando esta conexión, este diccionario, este hilo? Este hilo que está aquí está hecho para poder enviar, perdón, para poder recibir todos los mensajes que me vayan a llegar. La pantalla principal es la que recibe los mensajes. ¿Por qué la pantalla principal? Porque la pantalla principal siempre va a estar abierta, ¿ya? El programa, si yo abro esto, por ejemplo, automáticamente se abre una segunda ventana, pero yo esa ventana la puedo cerrar y el programa sigue funcionando, ¿ya? Lo que ocurre aquí es que finalmente es la primera ventana la que está siempre funcionando. Por lo tanto, la primera ventana es la que va a mandar, a la que va, perdón, a enviar y recibir los mensajes. Ella es la que se va a encargar de toda la recepción de mensajes y él después se la va a entregar a quien corresponda. Entonces, cuando yo genero esta ventana, ¿ya? Esta ventana tiene aquí este hilo que está llamando a este método, al método recibir. Y el método recibir, como está en un hilo, yo puedo ejecutar esto todo el rato, eternamente, y de esa manera yo siempre estoy recibiendo mensajes, ¿ya? Entonces el programa está atento a recibir mensajes todo mientras esté funcionando. Y luego utilizamos la clase perdón, aquí creamos un diccionario, porque aquí lo que voy a almacenar es que cada vez que yo abra una ventana, es decir, yo abro una ventana para ver con Juanito y una con Dieguito, estoy abriendo dos ventanas de chat. Chat es esta ventana que está aquí, ¿ya? Alguno podría sorprenderse y decir, ¿cómo voy a guardar una ventana dentro de un diccionario? Bueno, una ventana es una clase, ¿ya? Como cualquier otra. Por lo tanto, yo la puedo guardar dentro de un diccionario. ¿Ya? No tiene ninguna importancia que sea una clase. Yo podría recibir datos de una base de datos, podría recibir una foto y la podría guardar dentro de un diccionario. Todo lo que yo tenga aquí dentro del programa, yo lo puedo guardar dentro de un diccionario, o dentro de una lista, dentro de un arreglo, dentro de lo que yo quiera. ¿Ya? Lo utilizo el diccionario porque obviamente es más rápido, ¿cierto? Es más práctico y me permite trabajar de mejor manera porque además, ¿cómo voy a identificar las ventanas? Ahí está el detalle, porque voy a tener varias ventanas. Entonces, por ejemplo, estoy hablando con tres personas, estoy hablando con Juanito, con Dieguito y con Rosita, ¿ya? Tengo tres ventanas de chat donde cada una tiene asociada, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, soy Juanito y quiero hablar entonces con mi amigo Pedrito. Y fíjense que automáticamente la ventana se abre con el nombre de la persona que yo escribí acá. Y esta ventana, cuando se guarda en el diccionario, yo la estoy guardando con el nick de la persona. Entonces la key va a ser el nick de la persona. Entonces automáticamente yo voy a saber a quién le tengo que enviar el mensaje, ¿ya? Y en qué ventana tengo que ponerlo, porque cuando los busque, los voy a buscar por el nick de las personas, ¿ya? Entonces, eso me permite saber qué ventana le corresponde a cada usuario que estoy conectado. Y luego un objeto de clase conexión para poder obviamente conectarnos, ¿cierto? Enviar y recibir mensajes. Luego en el constructor colocamos esto para que los hilos secundarios, en este caso el hilo que recibe un mensaje, pueda agregarlo dentro de la pantalla. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Este es un hilo secundario y lo que hace es tomar algo que está controlado por un hilo principal y lo agrega ahí. Entonces él modifica algo manejado por el hilo principal. Por eso colocamos esta línea de código. Creamos el objeto de conexión, obligamos a la conexión a conectarse y echamos a correr entonces el método para recibir, ¿ya? Para recibir mensajes. Entonces, a partir de este momento, la pantalla ya está recibiendo mensajes. Luego, yo acá voy a tener entonces el BTN conectar, es decir, el botón, ¿ya? Que está aquí, ese botón conectar. Cuando yo lo presiono, lo primero que vamos a hacer
lo primero que voy a hacer es ver si estoy conectado o no. Si yo presiono aquí y no hay nada, no escribí nada, entonces me dice escriba su nick. Pero si yo escribo mi nick, le pongo conectar, ¿ya? Y esto envía un mensaje al servidor y el servidor me responde, ¿ya? Yo aquí envío y luego recibo y pregunto si el mensaje es conectado, es decir, si el servidor me responde a mí la palabra conectado, entonces porque estoy bien conectado. Y entonces en ese minuto yo creo un objeto de la ventana selección, es decir, de esta ventana, la ventana segunda, donde yo escribo el nick de la persona con la cual quiero hablar. Entonces ahora yo digo, quiero hablar con Pedrito. Presiono el botón chatear, ¿cierto? Y eso lo que genera es la creación de la tercera ventana. Ahora, yo estoy aquí, estoy en la primera ventana, estoy en esta ventana, presiono y si me logro conectar, ya, si me logro conectar correctamente, entonces lo que va a ocurrir es que se va a abrir la ventana de selección, que es la segunda ventana. Y aquí echo a correr entonces el método para recibir mensajes, perdón, aquí está, para recibir mensajes. Si no, bueno, aquí tengo los mensajes de error, error de conexión o escriba su nick. Aquí está el método para recibir, que lo que hago es llamar al método recibir de la clase conexión. Y acá, fíjense que yo recibo el mensaje y lo divido a través de un guión. ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente. Cada vez que yo envío un mensaje, ¿ya? Yo aquí escribo mi nick, yo me llamo Juanito, quiero hablar con Pedrito, ¿ya? Lo que ocurre acá es que si yo le digo hola y presiono ese botón, es que ese mensaje se adjunta de la siguiente manera. Ese mensaje se envía así. Aquí está el nick de la persona con la cual yo quiero hablar. O sea, yo Juanito quiero hablar con Pedrito, por lo tanto aquí diría Pedrito, guión, el mensaje que le estoy enviando. Entonces, el servidor, ¿cómo sabe a quién le está llegando ese mensaje? Porque él puede hacer un split a través del guión y el primer valor que reciba después del split es el nick de la persona a la cual le tiene que entregar ese mensaje. Y lo que está después del guión, o sea, sería la segunda posición, sería el texto que tiene que mostrar por pantalla. ¿Ya? Entonces, con eso el servidor puede saber a quién le tiene que enviar el mensaje y aquí está el mensaje que le tiene que enviar. ¿Ya? Por eso entonces que acá hacemos lo mismo. Cuando esta pantalla recibe un mensaje, viene con el nick de quien lo envió, guión, el mensaje que le enviaron. Entonces, yo hago un split, me va a quedar un arreglo de strings, y ese arreglo de strings ahora, entonces, ¿qué va a contener? En la posición 0, el nick de la persona a la cual le tengo que mostrar el mensaje, perdón, el nick de quien me envió el mensaje, ¿ya? Y en la posición 1, el mensaje que le estoy enviando, que me están enviando. Entonces aquí yo voy a buscar a D es el diccionario, ¿ya? D es el diccionario, y ese diccionario contiene las ventanas separadas por nick. Entonces, si yo tengo la ventana Pedrito, la ventana Juanito y la ventana Rosita, y recibí un mensaje de Rosita, yo voy a ir a buscar al diccionario con el nick Rosita, su ventana. Aquí está. Obtengo el objeto de ventana chat, ¿ya? Y llamo al método agregar y le envío el nick de la persona junto al mensaje. Y esa ventana, aquí en el método agregar, lo único que hace es que a la caja de texto grande, a esta caja de aquí, le agrega el mensaje y le hace un retorno de carro y un salto de línea. Voy a explicar qué son eso después, ¿ya? Y esto es para cuando la ventana se esté cerrando, cuando yo presione ese botón rojo que está ahí, entonces fuerzo a que antes de que se cierre el programa, a desconectarme del servidor. Yo me desconecto del servidor y de ahí entonces se cierra, ¿ya? Ahora, en la ventana de selección, yo aquí abrí una ventana de selección. En la ventana de selección tenemos para ingresar un nick y para presionar el botón chatear. Aquí yo recibo el nick de la persona, es decir, mi nick, el que está usando la aplicación, el diccionario con las ventanas que están creadas dentro y el objeto de conexión. Inicializo el valor de nick, el de diccionario, el de con, ¿ya? Y lo que hago es que cuando se presione este botón, cuando yo presione ese botón, entonces creo una nueva ventana de chat, o sea, creo una de estas ventanas.
la hago que se muestre y agrego al diccionario esta ventana, ¿ya? Entonces, esta ventana que acabo de crear, yo le agrego al diccionario. Ahí está. El nick del amigo como key y el objeto de chat. Ahí está. String y chat. Yo le envío el nick de la persona y la ventana chat. Y luego la ventana chat tiene acá entonces pocos elementos. Tiene el nick del usuario que está usando el programa, el nick del amigo con el que estoy hablando, y esto va a ser, por ejemplo, si yo fuera Juanito, este nick siempre va a ser Juanito, ¿ya? Pero este amigo va a variar dependiendo de la persona. En el objeto 1 va a ser Pedrito, en el objeto 2 va a ser Dieguito, y en el objeto 3 va a ser Rosita. Este valor que está aquí varía según el amigo con el que estoy hablando, ¿ya? Juanito soy siempre yo, siempre la persona que inició el programa, ¿ya? O sea, yo escribo aquí, cuando inicié el programa, yo escribí Juanito, ese es mi nick, entonces ese va a ser nick. Pero amigo va a depender de la persona con la que estoy hablando. Ese nick que está aquí es el nick que aparece acá arriba, ¿ya? Entonces, si yo después tengo otra ventana para hablar, por ejemplo, con Rosita, le pongo chatear, entonces ahora tengo dos ventanas. En esta ventana, nick es Juanito y amigo es Pedrito. En esta ventana, nick es Juanito y amigo es Rosita. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo. Y la clase conexión, ¿cierto? Para poder trabajar con ella. Inicializo los valores de nick, de amigo y de conexión. Y al LBL chateando, fíjense que aquí dice chateando con y no aparece nada más, pero yo le agrego el nick para que ahora aparezca el nick de la persona y yo pueda saber con quién estoy hablando, ¿ya? Y tenemos entonces dos métodos. El método que sirve para cuando se recibe un mensaje, ¿ya? Cuando la persona con la que estoy hablando, es decir, cuando Pedrito me envía un mensaje, ese mensaje se agregue aquí a la pantalla. Esa función tiene. Y este es para que cuando yo le quiera enviar un mensaje, yo presiono ese botón y se envía hasta el servidor. Ahí está el nick del amigo al que le estoy enviando, o sea, yo Juanito, le quiero enviar un mensaje a Rosita. Al presionar el botón, se toma el nick de Rosita, se le adjunta un guión y se envía el mensaje. Y luego a la pantalla de chat, o sea, a ese cuadrito de texto que está ahí, se agrega también el mensaje para que yo lo pueda ver, ¿ya? Entonces se le envía al servidor y se agrega a la pantalla de chat. Y luego, la última línea es simplemente que esta línea de aquí quede vacía. Después de que el mensaje se envía y se agrega acá, ese mensaje se borra y queda libre para que yo pueda escribir otro mensaje. Y esa es la funcionalidad del programa entonces. El programa entonces ahora permite trabajar entre varias personas conversando y hacer que cada una de ellas pueda conversar con la otra, igual que si fuese entonces un servidor cualquiera, ¿cierto? Un programa cualquiera de chateo, ¿ya? Bueno, teníamos un problema ahí donde no me permitía hacer más de dos personas, pero no hay problema, eso lo vamos a ir corrigiendo, ¿ya? La idea es entonces que a base de esto podamos ir trabajando, ¿ya? Y podamos ir agregando funcionalidades al programa. Entonces vamos a tener aquí Juanito, va a hablar a chatear con Pedrito, ¿ya? La única consideración que hay que tener es no enviar un mensaje hasta que yo me haya conectado como la otra persona. Como les conté, lo hice bastante rápido y sencillo nomás, no tiene muchas validaciones. Entonces ahora que están los dos abiertos, ¿ya? Entonces yo puedo decir y enviar un mensaje, ¿ya? Entonces ahora yo envío el mensaje y ahora hablo, ¿cierto?, con la otra persona y efectivamente los mensajes están pasando a través del servidor, porque el servidor está recibiendo todos los mensajes que se están enviando, lo están viendo en vivo, ¿ya? Ahí, y podemos entonces ver cómo los mensajes se van enviando, ¿ya? Y están recibiéndose directamente de una pantalla a la otra. Y aquí el servidor entonces está acusando todos los mensajes que se envían. Esto es quien envía, eso es a quién se le está enviando y ese es el mensaje al que se le está enviando, ¿ya? Entonces eso es lo que yo decía. Cuando yo escribo el mensaje, y presiono el botón enviar, se crea este nick guión el mensaje. Entonces si yo lo coloco, ¿ya? Ese mensaje se envía de esa manera, Juanito, ¿ya? Entonces yo le digo Pedrito guión y el mensaje que está ocurriendo para el otro lado, ¿ya? Y esa es entonces la idea, que vayan ocurriendo esto para que podamos ver lo que está ocurriendo en cada uno de los elementos, ¿ya? Dudas, imagino que tienen que haber varias. Consultas.
Profe, ¿Sí? y abajo de dis.com, arriba, dice LBL Chateando. chateando.txt. ¿Sí? ¿Y eso qué sería el...? Esto es el label que está acá arriba, ese. Ese que está ahí se llama LBL chateando. Ah, ok. Y eso ¿Ya? es como para que detecte y ponga el nombre de la persona. Exactamente, para que le agregue el texto de, claro, el nick de la persona con la que estoy hablando. Es lo mismo que cuando ustedes ven WhatsApp. Cuando ustedes abren una ventana de WhatsApp, arriba sale el nombre de la persona con la que están hablando. Esa es la idea, que aquí aparezca entonces el nick de la persona con la que estoy hablando. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es ¿Dudas, la... chiquillos? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿Estamos todos bien? Ya, entonces voy a hacer lo siguiente. Les voy a entregar las dos versiones, este cliente y este servidor, para que los vean, para que los revisen, para que los utilicen, para que los prueben, ¿ya? Y la próxima clase, entonces, yo voy a dar ejercicios con respecto a esto. Le vamos a agregar más funcionalidades, vamos a modificar algunas cosas, pero la idea es que puedan adentrarse en el código para que lo puedan manejar ustedes, ¿ya? Porque yo lo manejo, yo lo hice, yo lo creé, yo lo trabajo, pero la idea es que ustedes también lo puedan trabajar, que ustedes puedan manejar el código y que antes de que se acabe la unidad, ustedes ya entiendan la lógica de crear una conexión, de enviar un mensaje, de recibir un mensaje, de mostrarlo, ¿cierto? Y la idea entonces es que podamos manejar eso bien para que después tengamos una evaluación en la cual yo pueda pedir otra cosa, por ejemplo, pueda pedir, no sé, una rifa en línea, por ejemplo. Entonces yo les pida que el servidor sea un otro programa en ventana de C Sharp que va generando, no sé, va sacando números al azar y las personas pueden ir comprando cartones, por ejemplo, y todos conectados. Entonces, cada vez que yo genero un número, que yo saco un número de lotería, ese se envía a todos los cartones que están activos y que los cartones automáticamente vayan tachando o marcando si están, por ejemplo, si tenían el número o no tenían el número, y que si alguno gana línea o cartón o lo que sea, automáticamente tanto el cliente como el servidor digan, oye, lotería y esta persona gana. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, es un ejemplo de lo que podríamos hacer. Entonces, la idea es que podamos controlar todo esto, manejar cada una de las partes, para que de que la evaluación entonces, que todavía no sé cuándo es, porque estamos recién viendo temas de fechas, eh, puedan trabajar usted y ya tener control sobre la aplicación, ¿ya? Algunas personas me enviaron el ejercicio que pedí la otra vez con el Socket 4 y estaba bastante bueno, entonces ya están teniendo un poquito de dominio con los elementos. Si esto les parece un poco complejo, vuelvan a los anteriores y hagan los ejercicios que fui pidiendo en los trabajos anteriores, ¿ya? Como por ejemplo enviar un mensaje que me reciba o enviar un mensaje y contar si el servidor lo recibió, ¿ya? Para que lo vayan trabajando con las sentencias y a medida que van entendiendo, entonces ustedes me van diciendo, ya profe, ahora sí manejo mejor, ¿cierto? Ahora podemos avanzar en esto otro, ¿ya? Entonces yo les voy a dejar el proyecto, se los voy a subir al sistema para que ustedes lo revisen, para que ustedes lo miren y podamos entonces trabajar de manera correcta con todo y todos entendamos exactamente lo que está ocurriendo, ¿ya? ¿Dudas? ¿Consultas?